identificarlo claramente, es un trato diferenciado, es decir, que busca justamente diferenciar la forma en que son tratadas las personas y resulta en un daño o desventaja sin justificación objetiva y razonable. Es decir, buscando justamente generar una desventaja social y un daño a estas personas, de forma no razonable, se le hace víctima de un comportamiento en función de estos discursos de odio. ¿Cómo conceptualizamos la discriminación y en este sentido podemos identificar mejor los discursos de odio? Bueno, lo podemos hacer en función de 4 categorías distintas. Por un lado tenemos lo que llamamos habitualmente discriminación directa, que es un trato desfavorable explícito hacia una persona por alguna de sus características protegidas. Por ejemplo, negar el acceso a un establecimiento a una persona por su color de piel, o también puede ser, por ejemplo, por estar en situación de discapacidad, negarle el acceso a una persona en silla de ruedas. Son ejemplos claros de una discriminación directa. En tanto, una discriminación indirecta es una disposición, criterio o práctica que aparentemente son neutros que ocasionan una desventaja particular a personas pertenecientes a un grupo protegido. Para poder conceptualizarlo con mayor facilidad a través de un ejemplo. Que un edificio tenga determinadas características que no lo hacen accesible a personas con discapacidad, en apariencia es un criterio neutro, porque el edificio tiene una escalera que puede ser muy empinada, por ejemplo, que en apariencia permite el acceso a todas las personas, pero una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, sin una rampa no va a poder acceder fácilmente al edificio o directamente no va a poder acceder si las puertas que están dentro del establecimiento no permiten la circulación en silla de ruedas. Entonces eso es un criterio que aparentemente es neutro, pero que en definitiva termina configurando un acto de discriminación de hecho porque la persona se ve impedida a acceder con equidad de oportunidades en las mismas condiciones que el resto de las personas a un servicio al que quiere acceder o simplemente concurrir a un establecimiento. Cuando hablamos de discriminación interseccional, nos estamos refiriendo a la conjugación de, por ejemplo, 2 de estos factores. Quiere decir que es una forma específica de discriminación que resulta de la interacción de diversos factores de exclusión que producen experiencias cualitativamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto explicado en un lenguaje más sencillo? Bueno, la discriminación interseccional, por ejemplo, si juntamos estos 2 ejemplos que dimos hace un momento, sería en el caso figurativo, por ejemplo, de que sea una persona que por su color de piel, pongamos una persona afrodescendiente, por ejemplo, que además está en situación de discapacidad, puede ser objeto de discriminación por ambas características, es decir, además de que está en situación de discapacidad y, por ejemplo, no puede acceder al edificio al que querría concurrir a un servicio, además puede ser víctima de otros actos de discriminación, ya sea porque es agredido en función de su color de piel o porque se dan actitudes peyorativas que conjugan que está en situación de discapacidad y también por su origen étnico. Entonces allí la persona es víctima de más de un tipo de discriminación porque reúne más de una característica. Podría ser lo mismo en el caso de, por ejemplo, si pongamos una mujer en situación de discapacidad que pueda ser víctima de algún tipo de violencia de género y además por su situación de persona con discapacidad. En el caso de la discriminación estructural, nos referimos a patrones socioestructurales e históricos que han generado desventajas persistentes para determinados grupos, enraizadas en normas sociales e institucionales. Para dar ejemplos históricos que probablemente todos conozcamos, un ejemplo claro de esta discriminación estructural podría ser el régimen del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Que es un caso claro de discriminación estructural y sistemática, es decir, las personas
afrodescendientes estaban excluidos de numerosos derechos civiles y políticos, además de económicos, sociales y culturales, por su simple condición de afrodescendientes. Por su origen étnico estaban socialmente discriminados de una forma estructural y sistémica. Y para impedir este tipo de discriminación estructural es que en las sociedades actuales, fundamentalmente en Occidente, se han ejecutado medidas de discriminación positiva. Es decir, por ejemplo, para facilitar el acceso a empleo de calidad a personas en situación de discapacidad, que históricamente han sido un colectivo con dificultades de acceso laboral por ser víctima de prejuicio y estigma social. Recordemos que durante gran parte del siglo XX existió una política de exclusión de las personas con discapacidad, en las que se escondía a las personas con discapacidad o eran vistos como algo vergonzante para el ámbito familiar, eran objeto de desprecio social, y esa discriminación estructural fue haciendo socialmente mucho más complejo el ingreso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Con este fin se establecieron medidas de discriminación positiva, que por supuesto también existen en nuestro país, con la reserva del 4% de las vacantes en los organismos del Estado y también con medidas proactivas en el mismo sentido para su inserción en la actividad privada, que buscan justamente disminuir el impacto de esta discriminación estructural. Esta evolución histórica de la discriminación justamente generó estos prejuicios, esta inserción cultural de el trato desfavorable, la naturalización del trato desfavorable, discriminatorio y de la proliferación de discursos de odio, que por supuesto existió desde las civilizaciones antiguas. A este respecto también tenemos que ser cuidadosos de no juzgar con ojos del presente comportamientos históricos, porque cada situación y contexto histórico responde a las características de esa época. No podemos pedirle a los romanos y a los griegos, por ejemplo, antiguos, que se rijan por nuestros estándares del presente. Pero sí esto demuestra que ha ido existiendo un cambio paulatino de la sensibilidad social frente a determinados comportamientos, que también ha ido de la mano de los avances en el terreno de la protección normativa de los derechos de las personas, del mismo modo que la ciudadanía estaba restringida en las civilizaciones antiguas y lo estuvo durante mucho tiempo, aún en las modernas, por ejemplo, en lo que tenía que ver con los derechos políticos de las mujeres, en donde las mujeres adquirieron derecho al voto en numerosos países bien entrado el siglo XX, ese tipo de evolución histórica de la discriminación y del menoscabo de ciertos derechos solo por la pertenencia étnica, la identidad de género, han sido una constante que ha tendido a naturalizarse en muchas sociedades, y de allí que el avance para contrarrestar la existencia de estos prejuicios y la naturalización de los comportamientos discriminatorios pueda ser más lenta de lo que a veces se consideraría deseable, y justamente para eso ha existido una pugna por la reivindicación de esos derechos, desde lo que tiene que ver con los movimientos civiles más clásicos, como lo que tiene que ver, por ejemplo, el sufragismo en cuanto al derecho al voto para las mujeres, que fue desde fundamentalmente el siglo XIX un movimiento que paulatinamente buscó garantizar el acceso de oportunidades y fundamentalmente de los derechos políticos de las mujeres, y que, si bien en Occidente ha logrado un amplio avance, aún sigue siendo cuestionado en numerosos países actualmente. Lamentablemente de esto sobran ejemplos contemporáneos, como las situaciones que han ocurrido recientemente en Irán o continúan existiendo en Afganistán. También lo que tiene que ver con la limitación de los derechos en otros países como
Arabia Saudita para las mujeres, y también, por supuesto, que en estos países existe una clara limitación a los derechos de las personas con una identidad sexual y de género que no es compatible con lo que el marco normativo de esas sociedades considera aceptable, que es la identidad heterosexual, y que justamente ha criminalizado otras identidades sexuales. Y esto ha generado una evolución histórica de la discriminación que fundamentalmente ha sido conceptualizada en avances fundamentales en lo que tiene que ver con la superación de teorías raciales, como el racismo científico del siglo XIX, ¿no?, que propugnaba la superioridad de determinadas razas o etnias sobre otras, y fundada en estas teorías se dieron prácticas eugenésicas, es decir, de intento de una supuesta depuración o higienización de determinados colectivos étnicos. Esto es un claro ejemplo, el Holocausto, en donde el régimen nacionalsocialista intentó, además de basado en teorías pseudocientíficas, generar una élite de personas que en base a su fenotipo tuvieran acceso a determinados derechos civiles y políticos, y justamente excluir a quienes no entraban dentro de esas categorías, especialmente a los judíos. Todas estas teorías fueron superadas, que eran parte de un darwinismo social que hoy actualmente ha caído totalmente en desuso y concita el rechazo social, pero que son parte de una evolución que han posibilitado el surgimiento del derecho antidiscriminatorio, de la mano fundamentalmente de lo que significó los graves crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular el Holocausto, también el genocidio nacionalsocialista contra los gitanos, la persecución de minorías, y eso de la mano con el surgimiento de organismos multilaterales que, mediante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, protejan la dignidad de las personas, como en el caso de las Naciones Unidas, han propiciado un avance significativo de la protección de diferentes colectivos contra la discriminación. En este sentido han jugado un papel muy importante también la propia sociedad civil, con los movimientos por los derechos civiles. Un caso muy claro ha sido la larga lucha de los movimientos afrodescendientes por sus derechos civiles, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el caso de Martin Luther King, pero también, como decíamos anteriormente, en el caso de Sudáfrica, con la larga lucha por terminar con el régimen del apartheid, que significó su derribo definitivo, el Premio Nobel de la Paz para Nelson Mandela, el principal líder político de la población afrodescendiente, y también para el presidente sudafricano del momento, Frederick de Klerk, que resolvió justamente desde su presidencia liberar a Mandela, que era un prisionero político, y además de liberarlo, ejecutar las diversas medidas para, junto a él, ir poniendo fin al sistema del apartheid. En este sentido, es importante resaltar que hay fundamentos filosóficos de la no discriminación que dan pie a esta concepción contemporánea de la discriminación. Entre ellos, el principio de igualdad, que se traduce en el principio de igualdad ante la ley, que es un principio filosófico de larga data en la tradición liberal y de los estados liberales y de la construcción del sistema de derecho contemporáneo, que desde la noción aristotélica de tratar como iguales a los iguales y desigual a los desiguales, hasta las elaboraciones más contemporáneas, centradas en la dignidad de la persona humana, como es el caso de
la filosofía de Immanuel Kant, constituyó un principio fundamental de la no discriminación y del establecimiento de la igualdad ante la ley y del reconocimiento de la dignidad humana. Es un imperativo categórico que se ha transformado en un principio ético universalista que rechaza la discriminación y que ha tenido su instrumento más conocido en lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sin lugar a dudas es el instrumento internacional más conocido de protección de los derechos humanos, que si bien es una declaración, ha tenido un impacto tan profundo en la evolución normativa posterior y también en la defensa y protección de los derechos humanos, que ha significado a partir de 1948 un mojón muy importante para la comprensión del combate a la discriminación. Y esta evolución del combate a la discriminación, planteando la justicia como equidad de la mano de la elaboración filosófica de John Rawls, ha sido particularmente influyente en la fundamentación filosófica de las actitudes que deben ser combatidas porque conllevan intrínsecamente una discriminación. Y este principio de igualdad de oportunidades que postula Rawls hace alusión a justamente dar la posibilidad efectiva de tener una igualdad de oportunidades para todas las personas, es decir, justamente combatir esa discriminación que al principio puede parecer neutro, pueden parecer que son criterios neutros, y esos criterios neutros en realidad entrañan una discriminación como ejemplificábamos recién para el caso de las personas con discapacidad cuando no pueden acceder a bienes o servicios o no tienen las posibilidades de acceder a los mismos servicios que el resto de la población simplemente por estar en situación de discapacidad. Entonces, las posibilidades de acceso físico, por ejemplo, en lugar para los discapacitados motrices o aún, por ejemplo, para una persona ciega, tener el acceso a sistema braille para poder leer un texto que de otra manera no le sería accesible, o también la posibilidad de contar con un intérprete para personas sordas que puedan tener acceso a un intérprete de lengua de señas para acceder a los discursos, acceder a los textos, acceder a los materiales de estudio. Son cuestiones que han ido marcando que la equidad es un valor fundamental a atender para garantizar el acceso a las mismas oportunidades. Ese acceso a las mismas oportunidades también nos posibilita comprender cuándo estamos o no ante discursos que atentan contra esa igualdad de oportunidades y atentan contra la igualdad de trato, contra el principio de igualdad ante la ley, y buscan justamente generar un trato desigual, generar una desventaja basada en un prejuicio y no en razones objetivas que en función de estos discursos de odio generan primero un ambiente social desfavorable para la aplicación del principio de igualdad, a su vez exponen a las personas objeto de este discurso de odio a el desprecio social e incitan a la comisión de actos similares, y para el combate a estos discursos de odio, que justamente han tenido especial proliferación a partir del auge de Internet y en especial a través de las redes sociales, donde todos nosotros en la cotidianidad hemos presenciado, aquí o en el exterior, actos de comisión, actos de discriminación, y efectivamente a través de discursos de odio en las principales plataformas a las que todos tenemos acceso, como Facebook, como Instagram, como ex Twitter, ¿no? O inclusive la difusión de mensajes de este tipo que entrañan discursos de odio a través de otras redes que todos tenemos en nuestros teléfonos, como por ejemplo WhatsApp, en donde muchas veces falsas noticias o noticias distorsionadas, las llamadas fake news, entrañan discursos de odio y justamente difunden
este tipo de discursos y los expanden con un alcance y rapidez que no se ha visto anteriormente en la historia de la humanidad. Porque justamente la posibilidad de estos medios, así como nos posibilitan herramientas positivas, como estarnos comunicando el día de hoy para dar esta clase a distancia, también han posibilitado una cara negativa que ha sido la difusión de este tipo de contenidos, la proliferación de ellos y su masificación. Y además de su masificación, su replicación en un plazo muy exiguo, en un tiempo muy corto, se ha logrado expandir con notoria rapidez e inmediatez, tanto temporal como dispersión geográfica. No solo se hace con una velocidad desconocida hasta la época contemporánea, sino que se hace en ámbitos geográficos mucho más amplios que lo que se hacía antes, de tal forma que podemos enterarnos en tiempo real de lo que está sucediendo en otras latitudes, simplemente con un clic, estamos a un clic de distancia de tener acceso a información en lugares geográficos sumamente distantes. Esto también ha posibilitado la expansión de estos discursos de odio a través de estas nuevas plataformas. Y a través de la difusión de estos discursos de odio, se ha generado también la preocupación creciente en las sociedades democráticas por combatir estos discursos de odio, por interpretar y tener evidencias sobre ello que han producido un deterioro de la convivencia democrática y que justamente son un ataque harto frecuente a las libertades fundamentales y tienen graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Es decir, para ponerlo en ejemplos más concretos que todos conocemos víctimas a través de los medios de comunicación o a través de realizaciones que lo representan en el cine o en diversas plataformas de streaming, del impacto que tienen los discursos de odio, por ejemplo, en el suicidio adolescente y en el aumento de las estadísticas del suicidio adolescente, en el aumento de patologías de salud mental en función de ser víctimas de discursos de discriminación o de odio, no solo en el ámbito escolar, sino también en ámbitos laborales, en un ámbito público en el que las personas se pueden ver expuestas, ya sea en la vía pública o en instituciones a las que concurren a recibir servicios, a un trato favorable y desigual, potenciado por un discurso de odio que menoscaba sus derechos fundamentales y que la lesiona de forma simbólica, la lesiona en su salud mental, pero también conocemos actos de agresión física en los que ello ha derivado no solo en la incitación al desprecio, en la incitación a delitos de odio, sino también en lo que tiene que ver con la comisión de esos delitos de odio efectivamente, pasando a la violencia física. Para combatir estos discursos de odio, lo primero que debemos lograr es identificarlo y poder conceptualizar cuándo estamos ante un discurso de odio efectivamente. Para ello, se trazó el Plan de Acción de Rabat, que es un plan de las Naciones Unidas, que establece 6 criterios para evaluar cuándo una expresión estaría alcanzando un umbral de incitación prohibida, es decir, estaría configurando efectivamente un discurso de odio. El primero de ellos es el contexto social y político en el que se produce la agresión, es decir, debemos considerar en qué contexto se está produciendo este tipo de acción, es decir, si es una protesta de un grupo o es una agrupación de personas que está agrediendo a un individuo o que difunden mensajes agresivos o que incitan al desprecio social contra un grupo específico, puede ser contra
personas por su identidad sexual, puede ser por su origen étnico, y en ese contexto debemos evaluar cuál es el contexto social y político en el que se produce la expresión. No es lo mismo estar ejemplificando lo que sucede con un discurso de odio que efectivamente estar difundiéndolo, difundiendo consignas que puedan significar un menoscabo hacia la integridad de las personas y que efectivamente puedan derivar en la incitación o en la comisión de delitos de odio. Debemos considerar quién es el emisor, ¿no? En qué posición o estatus está el emisor del discurso, es decir, si está emitiendo ese discurso en forma pública, por ejemplo, para configurar, bueno, cuál es su intención, cuál es el alcance que tiene, pero también, bueno, en qué posición está con respecto al grupo que va a ser blanco de ese discurso de odio, ¿no? O sea, con respecto a cuál es su punto de partida y cuál es su propósito, su intención, cuál es la intención específica, si es incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia con respecto a un grupo objetivo o un individuo en particular que es expuesto al desprecio o al escarnio social. ¿Cuál es el contenido, la naturaleza del mensaje y la forma en que se construye? Es decir, si busca basarse en un prejuicio, en un estigma social para generar violencia hacia esa persona, para generarle un clima desfavorable y para exponerlo al desprecio social. Un ejemplo claro de esto puede ser la difusión de material que todos sabemos que conlleva discursos de odio, como puede ser el famoso libelo de los protocolos de los sabios de Sion, que expone falsamente una supuesta conspiración judía mundial, en la que los judíos supuestamente controlarían el mundo, los medios de comunicación, los medios económicos, y que lograrían controlar a los gobiernos de los diferentes países mediante diversos mecanismos. Algo que sabemos por sobradas evidencias que es una falsedad absoluta, pero que este tipo de publicaciones lo difunden y lo propagan abiertamente. Entonces sabemos que el contenido y la naturaleza del mensaje no tiene otro fin que difundir un prejuicio y generar una imagen desfavorable de un grupo históricamente perseguido, como por ejemplo el pueblo judío. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con cualquier publicación que haga alusión a características étnicas de las personas afrodescendientes y que en función de esas características serían, como se señalaba en las teorías del racismo científico, totalmente desacreditadas hoy en día, más que superadas y desterradas por saberse hoy en día que son netamente discriminatorias y que no perseguían otro fin, como suponer que las personas afrodescendientes eran menos capaces para el desempeño de actividades comunes socialmente, o que su inteligencia o su capacidad cerebral estaba por debajo del de otras etnias, o por ejemplo de las etnias europeas, y sabemos que es un contenido manifiestamente falso y que su difusión tiene un claro objetivo de incitar al odio o al desprecio contra los afrodescendientes. Y los criterios que han sido más cuestionados de este plan de acción de Rabat, que justamente nos lleva a proponerles también otro criterio que con elementos más objetivos y más fáciles aún de identificar, es mucho más útil para identificar estos discursos y que vamos a proponerles después del corte. El plan de acción de Rabat enumera estos dos criterios finales de alcance y magnitud del tamaño de la audiencia, que es un criterio bastante cuestionable, porque sí, es verdad que un discurso de odio, cuanto más personas alcance, cuanto más público alcance, mayor será su gravedad, pero un discurso que alcance a una sola persona y le haga objeto del desprecio y le exponga a la violencia física en función de este discurso de odio,
no invalida que sea un discurso de odio, por más que la audiencia sea poca o escasa o que su alcance sea reducido. Entonces ha sido fuertemente cuestionado este criterio. Lo mismo ha sucedido con el criterio de probabilidad, es decir, con la inminencia del riesgo de que se produzca la acción incitada. Es decir, si una persona está llamando a aniquilar, por ejemplo, a las personas con discapacidad, la probabilidad o inminencia de que esa acción se produzca no invalida el discurso de odio, porque el objetivo de ese discurso de odio es evidentemente que algunas personas lo reciban y lo ejecuten. ¿Cuántas van a hacerlo y qué probabilidad puede haber de que lo hagan? Es una cosa sumamente difícil de medir a priori y que solo estaríamos ante la constatación de que efectivamente la probabilidad era alta ante la evidencia de que hubo la comisión del delito de odio. Entonces, este criterio ha sido fuertemente cuestionado por su ineficacia, porque es muy difícil poder medir esa probabilidad. Los defensores del criterio dicen que, bueno, basados en la cantidad de antecedentes que ha habido de similares acciones, se podría establecer la posibilidad de que ocurra. Pero, en definitiva, eso ha demostrado ser extremadamente ineficaz, porque que determinados actos no hayan siempre desembocado en, por ejemplo, en lo más grave que sería la violencia física, que podría ser el asesinato con frecuencia, no invalida que un discurso de odio propagado en determinado momento derive en la comisión de asesinatos. Entonces, este criterio ha sido fuertemente cuestionado. Y a continuación les proponemos un corte de unos 10 minutos para hacer una pausa y continuamos con dos elementos que son sumamente importantes. Un criterio alternativo para la identificación del discurso de odio, que es bastante más práctico y objetivo a la hora de determinar la incitación al delito de odio y cómo ello influye en su comisión, y también analizar la situación actual de Uruguay en algunos casos de discurso de odio para que podamos aterrizarlo a nuestra realidad y también podamos estar conscientes de cuál es la situación actual que estamos parados en cuanto a alguno de esos discursos de odio. Así que dentro de 10 minutos retomamos la clase. Gracias.